Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto súper fácil y sencillo, sobre todo de cara al verano. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hace ya unos años un amigo me regaló una especie de funda que poníamos alrededor de una botella de cristal o de una lata de refresco para mantenerla fría. Bueno, pues inspirado en esas fundas, hoy vamos a hacer algo parecido con un material que hace que esa bebida que estés tomando conserve el frío y también nos sirve para el calor, o sea que sería para verano y para invierno este proyecto. Vas a encontrar más detalles en la casilla de información del vídeo en un enlace a nuestro blog y te voy a dejar ahí también una lista de proyectos sencillos por si necesitas ideas para seguir cosiendo cosas bonitas para casa. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que usamos en el vídeo de hoy. Son retales de otros proyectos que has visto en este canal y las telas son de la tienda Julián López. Te dejo un enlace en la casilla de información. Es un proyecto perfecto para reciclar tus retales y además tenemos muchos más en este canal, te los dejo también enlazados debajo. Vamos a necesitar también hilo, cóselo todo, este es 100% de poliéster. Una pieza de velcro, esta mide 5 centímetros de ancho, pero también si no lo encuentras así de ancho puedes poner dos tiras de 2 centímetros o 2 centímetros y medio, creo que miden. El material con el que vamos a aislar estas fundas isotérmicas es este. Me has visto usarlo en el tutorial en el que hicimos el guante para horno y según el que compres o el que tengas en casa tendrás que seguir las indicaciones del fabricante para utilizarlo bien. Las piezas de tela miden 32 por 11 y las piezas de aislante miden 30 por 9. Te enseño las pruebas que ya he hecho antes para que veas cómo queda. Esta está hecha con 2 capas de aislante y una tira de velcro de 5 centímetros de ancho. En esta otra también usé 2 capas y coloqué solamente una tira de velcro estrechita, que era lo que tenía en ese momento, también nos queda bien. Y luego esta otra la hice solamente con una capa de aislante y una tira de velcro ancha, también nos queda bien, pero no sé si conservará el frío tanto tiempo como la que lleve 2 capas. Eso habrá que probarlo. Según las indicaciones del fabricante del aislante que estoy utilizando, recomiendan 2 capas de aislante que miren hacia adentro de la funda. Así que esta es la tela que vamos a usar en el interior. El aislante va con la parte brillante hacia el revés de la tela y en la tela del exterior el aislante va con la parte brillante hacia arriba. Voy a fijarlas a la tela con un poquito de pegamento textil, dejando ese margen de 1 centímetro alrededor de la pieza de tela. Si no dispones de pegamento textil, también puedes pasar la máquina un par de veces haciendo líneas verticales para que no se nos mueva el aislante cuando estemos girando todo el proyecto del derecho. Colocamos ahora las telas derecho contra derecho, sujetamos con alfileres y cosemos todo alrededor con una puntada recta de 2,5 milímetros, dejando una apertura de unos 5 centímetros en uno de los lados largos. Voy a colocar aquí un alfiler horizontal para recordarme que en esta parte tengo que dejar esos 5 centímetros sin coser. Vamos a coser lo más cerquita del material aislante pero sin pisarlo. En la máquina estoy utilizando una aguja universal del número 9014. Cortamos las esquinitas y giramos del derecho. Metemos los márgenes de costura de la apertura hacia adentro, colocamos un par de alfileres en la apertura y ahora en la máquina pasamos un pespunte visto todo alrededor, lo más cerquita posible del borde de la tela. Si a tu máquina le cuesta avanzar por el grueso de la costura, puedes utilizar el prensatelas de rodillo o de doble arrastre. Te dejo tutoriales de ambos prensatelas en la casilla de información.
Bueno, pues aquí lo tenemos y ahora nos queda colocar la tira de velcro. Pegamos lo más al filo posible. Voy a sujetarlo con unas pincitas y así no se mueve. Y esta parte tiene que montar sobre esta otra, así que es en este lado donde colocamos la otra pieza de velcro. Nos vamos a la máquina y cosemos por aquí y por aquí. Si ves que con la aguja de 90-14 no te va bien por el grosor del velcro, puedes usar una aguja para denim. Y así es como nos queda nuestra funda isotérmica para latas. Esta es un poquito más estrecha que la que te he enseñado al principio del vídeo, que es esta otra, porque esta me parecía que al ser más alta dificultaba un poco el beber en lata, así que esta es más cortita. Las medidas que te he dado son las de esta y también en el patrón vas a encontrar estas mismas. Te sirven tanto para bebidas frías como para bebidas calientes. Se pueden lavar al ser de tela y luego tienen la ventaja de que si tienes varias personas en casa usándolas, cada uno sabe cuál es su bebida, identificando la funda que lleven. Cuéntame en comentarios qué te ha parecido y si te vas a animar a hacer unas fundas isotérmicas como estas. Fíjate qué fácil y qué rápido es coser estas fundas isotérmicas para refrescos y además las puedes regalar o vender como artesanía. Si te ha gustado la propuesta de hoy, dale a me gusta y síguenos en redes sociales. Nos vas a encontrar con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.